169, ¿qué están, perdón? Bueno, y siguen apareciendo. Ya comenzaremos porque si no, no vamos a comenzar nunca hasta que entren todos. Y siguen ahí. Ya. ¿En qué hemos quedado ayer? ¿Cómo las definiciones se relacionan, dice? ¿Qué definiciones, perdón? ¿Qué definiciones, perdón? Ya, las definiciones que se relacionaban eran precisamente las definiciones de organización, ¿sí? Había una definición un tanto más microeconómica, desde el punto de vista económico, si quieren, ¿sí?
y una definición más del punto de vista comportamental, de cómo se comportan, ¿no? Entonces, eso lo habíamos visto hasta acá, ¿no? Entonces, habíamos explicado y revisado y repasado cómo se ve una organización desde el punto de vista tanto comportamental como microeconómico. Ya, entonces, a ver dónde hemos quedado. Ya, hemos quedado acá, ¿sí? En la parte de la definición comportamental y le hemos explicado, ¿no? Que era la relación delicada de derechos, obligaciones, responsabilidades y privilegios. Ya, entonces, ¿cómo estas dos definiciones se relacionan con la tecnología de sistemas de información? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que revisar esto para ver la parte de tecnología de sistemas de información? Porque básicamente, desde el punto de vista técnico, desde sistemas de sistemas de información, ¿sí? La empresa se ve como un proceso donde se combinan insumos para elaborar productos o servicios, ¿sí? Cuando se ponen o se proponen cambios tecnológicos en la empresa, ¿sí? En funcionamiento se tienen que poner. O sea, cambios tecnológicos, cambio de, no sé, método de producción, de sistema de información y esas cosas, ¿sí? Y la definición comportamental, ¿sí? Indica que la creación de sistemas de información, la construcción de nuevos sistemas de información para la empresa, o la reconstrucción, ¿sí? o la creación de nuevos sistemas, es no solamente un reordenamiento de las máquinas o del trabajo, ¿sí? Incluso es un cambio de equilibrio organizacional, ¿sí? De quién tiene qué derechos, qué privilegios, qué obligaciones, qué responsabilidades, e incluso sentimientos, porque al incluir o al introducir un sistema de información nuevo, es probable de que en varios casos, ¿sí? Digamos, mi jefe se transforme en mi subordinado o al revés, mi subordinado se transforme en mi jefe. Entonces, eso puede hacer un sistema de información, ¿ya? Sin embargo, tenemos que revisar de que modificar la parte comportamental de las personas es bien complicada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre, las personas son animales de costumbre, saben que estamos clasificados dentro del reino animal, ¿no? Entonces son animales de costumbre que les gusta hacer las mismas cosas una y otra vez. ¿Por qué? Porque eso está en su zona de confort y eso está o sea, eso hacen todos los días. Hacer cosas nuevas como que asusta un poco, ¿no? Pero en general no debería ser así. ¿Ya? Los cambios normalmente que se introducen en una empresa normalmente son para mejorar los procesos, la forma de trabajo, la agilidad en cuánto tiempo se terminan los trabajos, ¿no? Entonces, un cambio tecnológico, ¿sí? Normalmente cambia quién posee, controla información, quién tiene derecho a acceder a cierta información, quién puede actualizar la información, quién solamente puede ver y además quién toma las decisiones, ¿sí? Sobre quién, cuándo y cómo se hacen las cosas. Y en general estas dos definiciones, más que contradecirse, ¿sí? Son puntos de vista diferentes que más bien se complementan. Vamos a ver algunas características
de las organizaciones o de las empresas. Sí, vamos a seguir repasando un poquito. Me parece que más gente entrando. Ucha. Ya, ¿qué características tienen las organizaciones? Básicamente son burocracias. ¿Alguien sabe qué es una burocracia? ¿Qué es burocracia? Un procedimiento. Los archivos de una empresa. Es un procedimiento de una empresa, ya, perfecto. ¿Y por qué a la gente no le gusta la burocracia? Mucha gente reniega y dice, es muy burocrático ir a la alcaldía o no sé qué. ¿Por qué hay que seguir un conjunto de actividades para resolver el problema? Pero es con todo, en general, todo. Todo es así. Porque normalmente, o sea, acá no me han dicho, pero normalmente la gente ve a la burocracia como mala. Pero burocracia básicamente es un conjunto de pasos para lograr algo, ¿sí? Es el conjunto de pasos para realizar alguna cosa, ¿no? Hacer un trámite y todo eso. El problema es de que cuando estas burocracias son muchas o son muchos los pasos, ¿sí? Afectan bastante, ¿no? O sea, son muchos pasos y no es interesante trabajar de esa manera. Entonces, organizaciones que tienen muchos pasos no son deseables, ¿sí? Obviamente la burocracia no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque existe. O sea, como me han dicho, es un conjunto de pasos para hacer algo, ¿no? O sea, para hacer un trámite y requiere presentar requisitos, esperar que alguien firme, que revisen, bla, bla, bla. Pero sigue un proceso, ¿ya? Pero no se puede eliminar toda la burocracia, ¿sí? Pero la idea es de que las empresas sean lo menos burocráticas posible, ¿sí? Ya, entonces, sabemos que son burocracias, ya, que están cosas diseñadas, son trabajos en las oficinas, digamos. Y además dice que existen claras divisiones de trabajo y especialización. A ver, ¿alguien me puede decir a qué se refiere esto en una empresa? Eligen tal vez a las áreas que tienen dentro de una empresa, por ejemplo, marketing, no sé, el área de contabilidad tal vez. Ya, perfecto. Son divisiones de trabajo, ya, porque los de contabilidad no hacen las mismas cosas que los de marketing. ¿Sí? Son diferentes sus trabajos, o sea, se divide muy claramente esas cosas, ¿no? Y cada uno, además, en sus mismas áreas hacen, o sea, tienen una especialización, ¿no? O sea, los de marketing se especializan en marketing y dentro de marketing algunos se va a especializar en ventas, otros se va a especializar en publicidad, otro se va a especializar en manejo de redes sociales y cosas de ese estilo. En finanzas, uno se va a encargar de la parte contable, ¿sí? Otro se va a encargar de la administración de riesgos, otro se va a encargar de la estructura de capital y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, existe, o sea, todas las empresas básicamente son burocracias que tienen sus divisiones de trabajo y su especialización. No todas las personas hacen todo, ya, todo lo que se tiene que hacer, ya, eso sería imposible, sería ineficiente. Ya, segunda característica, normalmente se organizan en una jerarquía de autoridad, ¿sí? En la que todo el mundo es responsable ante alguien y básicamente la autoridad se limita a acciones que se tienen que seguir, que están establecidas a través de reglas o procedimientos, ¿ya? Entonces, debería existir algo de unidad de mando. Alguien tiene que ser el jefe, alguien tiene que revisar las cosas que hacen las otras personas, tal vez ese jefe tiene otro jefe encima y así sucesivamente que revisa lo que está haciendo, ¿no? Entonces, básicamente, estas especializaciones tienen una jerarquía de autoridad,
Digamos, tenemos el departamento de marketing, tenemos el gerente de marketing que organiza toda el área de marketing, tenemos el jefe de ventas, jefe de publicidad, jefe de redes sociales, no sé qué. En la parte de gerencia financiera tenemos el gerente, que es el gerente financiero, y tenemos, por ejemplo, el jefe de contabilidad, el jefe de riesgos y cosas de ese estilo, ¿sí? Y cada uno puede tener más gente debajo, y a estos gerentes, como el gerente de marketing y el gerente de finanzas, también lo supervisa alguien que debería ser el gerente general o algún cargo similar, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Una organización tiene que tener, y además es un sistema de decisiones imparcial y universal. ¿A qué se refiere esto? ¿Alguien tiene idea? Licenciado, Sí. tal vez hace referencia a que las decisiones en una organización no solo lo toma una persona, sino todos los accionistas o propietarios que sean parte de la organización. A eso se refiere imparcial. Y al ser universal, pues toman decisiones en conjunto de la empresa. Ya está interesante más el universal que has dicho, pero el imparcial no estaba tan preciso que digamos. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere con la parte de imparcial? Listen, creo que imparcial es algo neutro, No sé si Ya, está bien. más o menos, pero básicamente tomar una decisión imparcial, ¿a qué se refiere? A tomar una decisión que beneficie a ambas partes, no solo a una. No precisamente, o sea, ¿cuáles partes, digamos? O sea, las personas, los gerentes, Puede toman ser, decisiones y están a cargo y son responsables de la empresa, ¿sí? Entonces, no sé de qué partes me están hablando. dice, puede ser decisiones imparciales que no importa quién o qué afecta, la decisión tiene que ser para la empresa netamente a las Súper metas que quiero entrecortado, cumplir, señor, un y el cachito. universal es que Está súper todo el entrecortado, señor tiempo Lizarazu. tomamos decisiones, no importa. Señor Lizarazu, está muy entrecortado, no se ha entendido mucho de lo que nos ha dicho, parecería que estaba interesante y lógico, pero no se ha escuchado mucho. Si nos puede repetir, tal vez viendo de que tengo una mejor señal de internet. ¿No? Ok. Ya, en general, imparcial se refiere a que no deben dejarse influir por sus creencias, por las cosas como piensan, digamos, ¿sí? Su forma de pensar, sino tienen que tomar las decisiones de acuerdo a los beneficios solamente de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, en una contratación de personas, tengo 5 personas que están por entrar a un puesto en mi empresa. ¿A cuál elijo? Imparcialmente. La que está mejor capacitada para el puesto. A la que yo considere que está mejor capacitada, ¿verdad? Entonces, sí, normalmente eso deberían hacer. Ahora, de esas 5 personas que están, una es su primo. ¿A cuál eligen? A su primo. A mi prima. Señorita Al más Valencia, Machi, capacitado. a ver. Señor Arada, el que me ha dado la mejor respuesta de todas las respuestas es al más capacitado. O sea, no importa si es mi primo, mi papá, mi abuelito o lo que sea. La decisión no tiene que ver con parentesco. O sea, la decisión tiene que ser imparcial. Si yo dejo influir mis relaciones familiares, ¿sí?
en la decisión de quién va a entrar a mi empresa, pues a mi empresa no le va a ir tan bien porque podría contratar, tal vez esté dejando de contratar al mejor por contratar a mi familiar, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se tiene que hacer es igual. La idea es, si tengo 5 personas y una es mi primo, ¿a quién contrato? Al mejor. Si es mi primo, perfecto, ¿sí? Pero tiene que ser el mejor. Si no es mi primo, voy a contratar al mejor. Se va a enojar mi tía, lo que quieran, pero yo no estoy viendo, o sea, cuando tomo decisiones para la empresa, no estoy viendo lo mejor para mi familia, estoy viendo lo mejor para mi empresa y me han contratado precisamente para eso. ¿Se entiende eso? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya. Otra característica es, dice, tratan de contratar y promover a los empleados sobre la base de la calificación técnica y profesionalismo, no conexiones personales. No es porque sea el hijo de tal persona o otra vez ¿no? O sea, que tenga, tener muñeca, ¿sí? O sea, no es la idea, ¿sí? La idea es de que a las personas que se deben contratar, ¿sí? Para nuestra empresa, deben ser las mejores en su calificación técnica y profesionalismo, ¿sí? No importa si es el hijo de, no sé, de Donald Trump o de quien quieran, yo tengo que ver lo mejor para mi empresa, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Otra característica es el principio de la eficiencia. El principio de la eficiencia dice que se tiene que maximizar la producción con insumos limitados. O sea, nuestra materia prima es reducida, es limitada, pero con esa materia prima debo lograr lo que más se pueda de producción. Y una última característica básicamente es de que las empresas tienen procesos de negocio, rutinas, tienen una cultura organizacional, tienen ciertas políticas, tienen un entorno que los rodea, ¿sí? Obviamente tienen una estructura organizacional más, no sé, con muchas jerarquías o con pocas jerarquías, ya depende de eso, de cada empresa. También tienen objetivos, ¿sí? Y además los gerentes tienen diferentes estilos de liderazgo, ¿ya? Entonces, ¿alguien lo conoce a Steve Jobs, por ejemplo? El creador del iPhone. El CEO de Apple. El ex CEO de Sí, Apple Lice. ahorita está muerto, digamos, ¿no? O sea, fallecido en 2011. Pero, ¿alguien sabe su empresa qué tan buena es cuando él estaba de gerente? Era El número Era 1. súper buena, ¿no? Una de las todavía mejores, Lice. buena, ¿ya? Pero él ha hecho de que funcione así, ¿ya? Pero había una época que lo han sacado de su empresa, o sea, han agarrado, él ha creado la empresa, ¿no? Y cuando se ha hecho una corporación gigantesca, obviamente tenía otra gente que decidía y lo han sacado de la empresa, ¿sí? Y de estar bien ha empezado a estar mal, muy, muy mal, casi a punto de quebrar, ¿sí? Unos 4 meses antes de que quiebre totalmente, lo han vuelto a llamar, ha hecho otra vez algunas cosas y la ha sacado a flote nuevamente, ¿no? Entonces, depende de quién esté, de qué persona tenga y qué tipo de liderazgo tenga, ¿no? Ahora decían de que trabajar con Steve Jobs era bastante estresante porque era muy exigente y todo eso, pero era su estilo, ¿no? Hay otra gente que tal vez tiene otro estilo y que también hace funcionar de manera correcta una empresa, ¿ya? Pero todas estas características que les acabo de nombrar, ¿sí? Van a afectar a los sistemas de información que se van a implementar y que se van a poner en funcionamiento en nuestra empresa, ¿ya? Vamos a ver algunas cosas que han sucedido, ¿sí? De tecnología, o sea, esto se llama tecnología disruptiva, ¿sí? Es tecnología tan revolucionaria que ha cambiado de manera total la forma de hacer las cosas, ¿sí?
Ahorita vamos a ver, por ejemplo, de que en 1971 se ha creado una tecnología que eran los chips de microprocesadores, las pastillas, ¿no?, de microprocesadores, que básicamente eran miles y millones, ahorita son millones de transistores que existe en una pastilla de silicona, ¿ya? Y esto hace, básicamente, este es el motor, el cerebro de la computadora, ¿sí? Cuando se ha creado esto, ¿quiénes han ganado? ¿Sí? Las empresas que hacían, obviamente, estos microprocesadores, Intel y Texas Instruments, ¿sí? ¿Y quiénes han perdido con esta tecnología? Porque básicamente crear una nueva tecnología hace que se cambien las reglas del juego. Ha perdido una empresa que se llama General Electric, que precisamente hacía transistores, ¿sí? Entonces, como ya no se necesitaban transistores gigantescos y habían los microprocesadores que incluían millones de transistores, pues no le fue bien en esta parte, ¿no?, de los microprocesadores. Otro ejemplo interesante de tecnología disruptiva ha sido la introducción de las computadoras personales, que ha sido en 1975. ¿Cuál era la característica? ¿Sí? Básicamente eran computadoras totalmente funcionales, ¿sí? Era que se podía poner en mi escritorio, ¿ya? Son las computadoras de escritorio, que eran pequeñas y baratas, ¿sí? Porque ¿han revisado la historia de la Internet? O no de la Internet, de las computadoras. ¿Alguien sabe de qué tamaño era la primera computadora que se ha creado? Un Tamaño cuarto de un entero, cuarto entero. No más de un cuarto entero. Tenía 800 toneladas. Tenía 800 kilómetros de cable estaban en esa computadora, ¿no? Y lo interesante es que una de las primeras computadoras, cuando la han encendido, ¿sí?, consumía tanta energía que ha apagado casi media ciudad, ¿sí? Porque se absorbía toda la energía de los hogares, digamos, ¿no? Entonces, eran muy grandes y, digamos, esta tecnología de las computadoras personales, ¿sí?, hacía de que tengan una computadora bastante poderosa en su escritorio, ¿sí? Como las que algunos deben estar trabajando con algunas. Es más, los que tienen celulares incluso, es muy probable, no es muy probable, es 100% seguro que estos celulares o las computadoras que están utilizando en este momento sean como unas 10,000 veces más rápidas y más poderosas que las que se utilizaban, digamos, en 1975, ¿sí? Entonces, y cada vez son más pequeñas, ¿ya? Pero en esta época, ¿quién ganó? Básicamente ganaron los que fabricaban computadoras personales, que eran HP, Apple y también IBM, ¿ya? Y también quienes ganaron los que fabricaban chips de procesadores como Intel. Y los que hacían computadoras gigantescas como las que me han dicho, que también era IBM, ¿sí? O había otra empresa que se llamaba DEC, ¿sí?, de mini computadoras, ¿sí? Han perdido porque ya nadie solicitaba grandes computadoras del tamaño de un cuarto, digamos, ¿no?, o más grandes. Después, en 1979, llegaron los procesadores de textos, el software de procesador de texto, que nos permitía escribir documentos como, o sea, en reemplazo de lo que se utilizaba hasta ese entonces, que eran las máquinas de escribir, ¿sí? ¿Qué eran estos procesadores? Básicamente era software, ¿ya? Barato y totalmente funcional para edición y formato de texto para computadoras personales, ¿sí? ¿Quiénes ganaron? O sea, ¿quiénes fueron los triunfadores de esto? Básicamente han sido Microsoft, Hewlett Packard y Apple, ¿no? Y quienes han perdido, precisamente las empresas que fabricaban máquinas de escribir, ¿no? Como las que utilizan todavía por el correo, cuando no hay cuarentena, o normalmente salían, ¿no?, para escribir en sus maquinitas de escribir. ¿Ya? Entonces, esa es otra tecnología disruptiva.
Otra tecnología que salió en 1989 es la World Wide Web. ¿Han escuchado de estas palabras? No. ¿Cómo? Aparece en la www, Sí, ¿verdad? sí. Básicamente de ahí sale la www, ¿sí? O sea, World Wide Web es lo que ponen al inicio de sus direcciones. Bueno, ya no es importante poner eso, pero de ahí sale eso, ¿no? Esa triple W, ¿sí? Que básicamente era una base de datos a nivel global de archivos digitales y páginas que estaban disponibles de manera instantánea. Entonces, ustedes ponen una dirección y van a una página, ¿no? Entonces, o hacen clic en un enlace y se van a otra página y era de manera instantánea, ¿sí? ¿Quiénes han ganado? Básicamente han ganado los que creaban contenido online, ¿sí? ¿Quiénes creaban contenido online y noticias, digamos, ¿sí? Pues los primeros que han debido utilizar esto han sido algunos periódicos, algunas revistas, ¿ya? Y en la actualidad, si se fijan, hay contenido online como los youtubers, los que hacen blogs y otras personas que sigue siendo contenido online. Antes no se tenía tanto video y era más texto, digamos, eran blogs normales, ¿sí? De texto donde se podían leer cosas. Entonces, todas estas personas, todas estas empresas que se han avivado y han visto el futuro de la World Wide Web, ¿sí? Han ganado. Y quienes han perdido, básicamente, los publicistas tradicionales que imprimían periódicos, revistas en papeles e incluso hacían televisión como como todavía la que tenemos, ¿no? En la actualidad en Bolivia, si bien ya existe cable o IPTV y esas cosas, ¿sí? Todavía hay gente que puede sintonizar por antenitas, ¿sí? Y algunos canales, ¿no? Entonces, estas empresas que no han visto la utilidad de la World Wide Web, pues han perdido, ¿sí? Hay otras que todavía siguen el negocio, por ejemplo, de televisión, de periódicos o de revistas, que también mantienen sus productos tradicionales, ¿sí? Como en papel, digamos, pero también sacan su versión online porque así también tienen más impacto en mucha más gente. En 1988 salieron los servicios en 1998 salieron los servicios de música por internet, ¿sí? Que eran básicamente un repositorio, una base de datos donde había música descargable de una muy buena fidelidad, o sea, se podía escuchar bastante bien, ¿sí? ¿Quiénes ganaron acá? Básicamente mp3.com, que era una de las empresas de esa época, ¿sí? Y los iTunes. No sé si conocen iTunes. ¿No es la plataforma de músicas para los iPhones? Sí, correcto, es la misma, ¿sí? El problema es de que antes del 98, ¿ya? Existía ya el formato MP3 y se repartía música, ¿sí? Por esa vía, habían reproductores de MP3. El problema era de que eran piratas y básicamente como las películas que venden por el correo, digamos, los DVDs y esos son piratas, ¿sí? Y no es algo bueno ni deseable, ¿sí? Porque no están dándole la retribución a los autores, ¿ya? Entonces existía mucho de eso, ¿ya? Pero, por ejemplo, iTunes precisamente la ha manejado y ha sido una creación de Steve Jobs, ¿sí? En el sentido de, no es que haya programado, ¿sí? Seguramente ha tenido algunas ideas, ha participado en el proyecto y todo eso, pero lo que ha hecho Steve Jobs para que funcione esto ha sido la modificación de leyes para que a través de dispositivos como los iPods, no sé si conocían los iPods antes, ya se pueda descargar música de manera legal, se puede escuchar música de manera legal, ¿sí? Y también con esto también se podía
retribuir a los autores, ¿no? A los autores de la música, ¿no? Entonces, los propietarios de música, de colecciones de música en Internet, como MP3 y iTunes, ganaron, ¿sí? ¿Quiénes también ganaron? Básicamente los proveedores de telecomunicaciones, ¿sí? Porque por ahí también se transmitía, ¿no? Entonces, en este caso, han ganado AT&T y Verizon, ¿sí? Y los que proveían servicios también locales de Internet, ¿sí? Los que perdieron básicamente han sido las empresas que repartían música por discos, vinilos, CDs o lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todo el mundo empezó a dejar de usar eso, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene un CD de música últimamente, pero ya nadie utiliza eso. La mayoría de las canciones y todo eso las manejan por MP3, por iTunes o por otros servicios como Spotify, ¿sí? Que es muy, muy, muy barato en la actualidad y pueden escuchar todo lo que quieran a una muy buena fidelidad, ¿sí? Otra característica ha sido el PageRank algorithm, el algoritmo de PageRank. ¿Saben qué significa PageRank? ¿Alguno tiene alguna idea? Esto significa ranqueo de page, ¿ya? Y page es página en general, pero no es precisamente PageRank, el ranqueo de páginas, sino significa el ranqueo de page. ¿Y por qué? Porque Larry Page es uno de los creadores de Google y él ha creado, bueno, él junto con Sergey Brin, ¿sí? Han creado este PageRank algorithm como parte de su tesis doctoral, ¿sí? Que básicamente es un método para rankear, para clasificar páginas web, ¿sí? En base a su popularidad y usando algunas palabras clave, ¿no? Que es lo que buscan cuando ponen alguna cosa para buscar por Internet, ¿sí? Obviamente el ganador ha sido Google, porque ellos son los creadores y ellos tienen la patente, ¿sí? Y los perdedores han sido otros buscadores, ¿sí? O motores de búsqueda, si quieren, como Altavista. No creo que conozcan Altavista, pero era un buscador antes de Google, ¿no? Y esto de antes de Google es, no sé, 1998, 1900... Desde el 2000, digamos, que ya no debe haber Altavista. 2001, 2002, algo así, ¿ya? Y después una tecnología muy interesante es el software como servicio web, ¿sí? La idea ya no es instalar software, bueno, se tiene que instalar algunas cosas obviamente, pero la idea no es tener software instalado en nuestras computadoras, sino utilizar un navegador y utilizar algún software a través de ese navegador, ¿sí? Es el uso de Internet para proveer acceso remoto a software que está en línea. ¿Ya? En general, ¿quiénes han ganado? Empresas que tienen software en línea. Básicamente, hay mucho software en línea, aparte de lo que ya hemos visto, ¿no? Hemos visto de que no necesitamos instalar el Google Docs para procesamiento de texto o el Google Sheets para la parte de planillas electrónicas o de presentaciones, porque de las presentaciones de Google, porque nos entramos a nuestra cuenta y ya podemos crear ahí y lo guardamos directamente en nuestro Google Drive, si quieren, ¿no? Hay otro software que también nos permite hacer, por ejemplo, hay software de CRM, que es este Salesforce, sobre todo, es un ejemplo de un CRM. ¿Se acuerdan que era CRM, no ve? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Un sistema de administración de las Correcto, relaciones con ¿sí? clientes, Entonces, licenciado. ese es un sistema de relación de administración de clientes, el Salesforce, ¿sí? Pero hay muchos otros sistemas. Hay ERPs, ¿sí? Hay administración o software de administración de conocimiento,
los KMS que hemos visto, ¿no? Y hay muchas cosas, mucho software que se puede acceder a través de un navegador y lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces, estas empresas han ganado y las empresas que proporcionaban software tradicional enlatado, si quieren, ¿sí? Han perdido, como Microsoft, SAP y Oracle. Obviamente Microsoft ya ha sacado su versión para poder utilizar, digamos, el Office a través de la red, que se llama el Office 360, y se pueden hacer las mismas cosas que hemos visto que se pueden hacer con Google Docs, digamos, ¿no? Pero sí hay que tener una suscripción, un pago, ¿no? SAP también y Oracle también se han movido y todavía están en vigencia, pero de inicio esta tecnología hizo de que pierdan, ¿no? ¿Consultas hasta acá en la parte de tecnología disruptiva? Entonces, todo este software, ¿sí?, afecta a la forma de trabajo de las empresas. Señorita Castro, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Gracias. Ya. Entonces, todas estas cosas afectan a las organizaciones, ¿ya? Y vamos a ver algunas cosas cómo los sistemas específicamente de información afectan, ¿no? Obviamente, el primer impacto y el más común, obviamente, es el impacto económico, ¿sí? Básicamente nos cambian los costos relativos de capital y de información, nos ayudan a manejar más rápido, ¿no? Entonces, la información la podemos obtener de manera más rápida, más barata, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes, no sé, en 1970, digamos, ¿sí? ¿Cómo se hacía un estudio? Si necesitaba algún dato del INE, tenía que ir a este INE, comprarme, no sé, en un disquete, tal vez, que esa época, en 1970, debían ser los disquetes, y, no sé, perder el tiempo y decirle, ya véndame este pedacito de información, ¿sí? Ahora, ¿sí?, puedo obtener la misma información, ¿sí?, desde mi casa a cualquier hora del día, ¿sí?, en la noche, en la madrugada, a la hora que quieran, ¿sí? Y ya no tengo que ir y trasladarme, con lo cual tengo un costo menos, ¿sí?, que hacer, ¿ya? Entonces, básicamente se ha reducido la parte de costos relativos de capital y de información, ¿sí? Y desde ese punto de vista, la tecnología de sistemas de información puede constituirse o puede verse, si quieren, como un factor de producción que podría sustituir al capital o mano de obra, ¿sí?, en la definición microeconómica, ¿ya? También nos reduce los costos de transacción, que son aquellos costos que la empresa incurre cuando compra algo que no puede hacer. O sea, cuando yo produzco, no sé, bebidas, no sé, como Enbol, digamos, ¿sí?, que produce bebidas, pero no tiene distribución. Entonces, compra a otras empresas o otras personas que les puedan proporcionar el servicio de distribución. Entonces, ellos lo que hacen es fabricar y contratan a otras personas o a otras empresas para que distribuyan el producto, ¿no? O sea, básicamente no creo que Enbol tenga muchos camiones distribuidores, el 90 o 95% deben ser subcontratados. ¿Ya? Entonces, esos son los costos de transacción, los costos que realiza una empresa por las cosas que no puede hacer la empresa, ¿sí? Y además, el uso de tecnología de información nos ayuda a reducir el costo de participación de mercado, que también se llama costo de transacción. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿ya? A ver, los costos de transacción son estos, ¿sí?
Y este es el impacto, es el gráfico del impacto en una empresa, ¿sí? Dice, cuando los costos de transacción son, perdón, cuando la empresa es pequeña, los costos de transacción también son pequeños, ¿sí? Es el costo de participar en el mercado. Pero si la empresa es grande, ya tiene una gran participación, también va a tener una alta o va a tener un alto costo de transacción, ¿sí? Pero en general las tecnologías de información puede que reduzca estos costos de transacción, ¿no? Entonces, tal vez se pueda mover aquí esta lineecita, y sea de aquí hasta aquí, digamos, ¿no? Para que no sean tan altos los costos de transacción. También puede reducir la cantidad de gente que se necesita, ¿ya? Entonces, eso es. Y también los costos, hay otros costos que se llaman costos de agenciación, ¿sí? O de agencia también, ¿ya? Si se fijan acá, dice, cuando la empresa es grande, los costos de agencia son pequeños, ¿sí? En este puntito. Y cuando la empresa es pequeña, los costos de agencia son altos, ¿sí? Acá pueden ver esto. ¿Qué son los costos de agencia o costos de agenciación también? Básicamente es el costo que tiene la empresa por administrar a sus empleados. Por ejemplo, si yo tengo 15 empleados, contrato un gerente de recursos humanos o un jefe de recursos humanos, ya depende, ¿no? Y agarro y le pago, ¿cuánto creen que sea un buen sueldo para un gerente, para una empresa de 15 personas? Solamente va a ser gerente de recursos humanos. ¿Alguien tiene alguna idea? 6.000, dice. Ya le pondremos 6.000 bolivianos, ¿sí? Básicamente, eso es lo que gana una persona, ¿sí? En una empresa relativamente pequeña con 15 empleados. Por ejemplo, le pondremos una empresa más grande, ¿sí? Una con 300 empleados, no sé, Cobose, ¿sí? ¿Cuánto le pago al gerente de recursos humanos? Para manejar 300 empleados. Arriba de 10.000 debe ser, Liz. Ya póngale 12.000. El doble, ¿no ve? ¿Sí? Es un buen sueldo. Ya. Ahora, dividan 6.000 entre 15. ¿Cuánto sale? 400. 400. 400, dice. 400, 6.000 entre 15. Sí. Ya. Dice, Entonces, lo que cuesta manejar a una persona en esa empresa es 400 bolivianos por persona. ¿Se entiende eso? Ahora dividan 12.000 entre 300. 40. 40. Si se fijan la diferencia, o sea, el costo de administrar una persona en una empresa más grande sale como 10 veces más barato. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, esos son los costos de agenciación cuando se utilizan sistemas de información. ¿Se entiende? Sí, dice. Ya, entonces, estos han sido ejemplos de cómo los sistemas de información impactan a la empresa de manera económica. Primero, nos reducen los costos de transacción, que es de participación en el mercado, pero también nos reducen los costos de agenciación, que es básicamente la cantidad de dinero que se necesita para manejar a los empleados, ¿no? Siguen entrando. Siguen entrando. Ya. Ahora,
Los impactos que tienen los sistemas de información no solamente son económicos, ¿sí? También son impactos organizacionales y comportamentales. Cuando se utilizan sistemas de información, ¿sí? La estructura jerárquica de la empresa puede verse aplanada. Miren, aquí hay una empresa con varios niveles que con la inclusión de un sistema de información podría reducirse a esta cantidad, ¿no? Primero, nos reduce los niveles de una organización, ¿sí? Porque ya se puede supervisar a más personas a través del sistema de información y se puede reducir la cantidad de trabajadores, ¿sí? O a estos trabajadores se les puede dar mejores responsabilidades que los trabajos repetitivos que las podrían hacer las computadoras. ¿Ya? Entonces, y otra ventaja adicional es de que es mejor tener una organización, una estructura organizacional plana, más plana que una de más niveles. ¿Por qué? Porque básicamente cada nivel también me implica un mayor costo. ¿Sí? Y otro impacto de las organizaciones postindustriales, ¿sí? Básicamente es la resistencia al cambio. Hace rato ya les dije que las personas son animales de costumbres, ¿sí? Entonces, si bien los cambios son buenos, ¿sí? O al menos se intenta que sean buenos, ¿ya? A la gente no le gusta cambiar, ¿sí? La gente está acostumbrada a vivir en una cosa, en su zona de confort, donde todo es lo mismo, conoce cómo funciona todo, etcétera, etcétera. Lo que no le gusta a la gente cuando existe algún cambio son las cosas que no conoce, ¿sí? Le cuesta asimilar los nuevos conocimientos, incluso cuando estos supongan que su trabajo va a ser más rápido, más eficiente, le va a ayudar a hacer más cosas que las que hacía antes, ¿sí? Entonces, primero, en este sentido, los sistemas de información, primero, afectan en quién, o sea, primero, quién hace qué cosas, a qué personas, cuándo las debe hacer, dónde las debe hacer y cómo las debe hacer en una organización. Como les digo, puede cambiar radicalmente la forma de trabajo de las empresas, ¿sí? Y puede cambiar también la estructura de la organización, puede aplanarla, como ya hemos visto, puede cambiar la cultura, haciendo que tal vez sean más eficientes, puede cambiar los procesos de negocio, ¿sí? Hemos visto de que antes, ¿sí? El proceso de negocio de inscripciones de la universidad era una fila para comprar matrícula y otra fila para inscribirse a la universidad. En la actualidad, la única fila creo que tienen que hacer es para comprar matrícula y se reduce a la mitad, básicamente, el tiempo que se utilizaba antes, ¿no? Y ahora, obviamente, hay como muchos más estudiantes que habían cuando yo estaba estudiando. Entonces, se ha reducido bastante el tiempo, ¿sí? Al implementar nuevos procesos de negocio, y estos procesos de negocio han hecho que se cambien las formas de hacer las cosas de antes, ¿no? Puede cambiar también la estrategia de las empresas. Ustedes ya han visto que es estrategia, ¿ya? Y estas cosas, como son nuevas, sobre todo a la gente mayor no le gusta trabajar sobre cosas nuevas, ¿sí? Está acostumbrada a sus cosas, ¿ya? ¿Han visto algún ejemplo de resistencia al cambio? No necesariamente en las empresas. Tal vez tengan alguna cosa donde ustedes vean de que se resisten incluso cuando este cambio es bueno. Algunas clases que tenemos con docentes ya mayores, Ajá. Les cuesta mucho adaptarse a la tecnología y están siempre gruñones en algunas clases. Ah, ok, ya. Sobre todo se da en personas mayores, no solamente en la universidad, sino se da en todas las empresas. A no ser que estas personas mayores de verdad sean muy proactivas, siempre van a estar, no sé, acostumbradas a lo que hacen y no les gusta cambiar. Es más, a ustedes como jóvenes no les gusta cambiar, ¿sí? Quisieran que las cosas sean así como están
para siempre, digamos, ¿no? Pero el mundo no es así, ¿ya? Entonces, yo les digo, léanse un libro de el capítulo tantos que tiene 25 páginas para mañana, no van a querer, o sea, saben que es bueno leer, pero no lo van a hacer, ¿por qué? Porque no quieren, ¿sí o no? Y si eso sucede en los jóvenes, imagínense cómo sucede algo de estas cosas totalmente nuevas en las personas mayores, ¿ya? Veremos un poquito cómo ha afectado Internet a las empresas, ¿ya? Normalmente ha hecho que ha impactado en las relaciones que tienen muchas empresas, ¿sí? Y con sus entidades externas, ¿no? Entonces, antes las personas venían a nuestras oficinas y nos notificaban de que teníamos una multa o cosas de ese estilo, ¿no? Ahora agarran y nos mandan un correo de que tenemos una multa, por ejemplo, ¿no? La Internet también aumenta la accesibilidad, o sea, yo puedo acceder a información que antes no se podía, ¿sí? Antes tenía que ir a una biblioteca, ¿sí? Antes de tener Internet, elegir un libro, etcétera. Ahora pongo algo en Google y me salen 30, 40 libros y muchas más páginas relacionadas con eso, ¿sí? También ha aumentado el almacenamiento de información, ¿sí? Si se fijan, bueno, no sé, cuando hemos visto, bueno, recién vamos a ver, digamos, los métodos de almacenamiento, las tecnologías de almacenamiento, pero antes, ¿en qué almacenan su información ustedes? ¿En la nube? En un pendrive. En la nube, muy bien. Otras personas utilizan pendrive, que tampoco está mal. Lo único que si se les arruina el pendrive, pues chau información. Si la tienen en la nube, pues aunque se corte la información, pues se van a otra computadora, se les arruina la computadora, se van a otra computadora y pueden acceder otra vez a su almacenamiento, a sus archivos, ¿sí? Entonces, ahora, digamos, el almacenamiento es interesante porque tenemos Google Drive, tenemos Dropbox, tenemos Mega y un montón de otros servicios adicionales, ¿sí? Que nos dan una gran cantidad de almacenamiento para hacer nuestros trabajos. Los pendrives tampoco son despreciables porque son una forma de almacenamiento, ¿sí? Y es una forma bastante interesante que en un pequeño pedazo, ¿sí? de plástico con algunos metales, si quieren, se almacena mucha información. Cuando yo estaba en la universidad, utilizábamos disquetes, ¿sí? Que eran lo que más almacenaba, ¿sí? ¿Conocen los disquetes, no ven? No. Sí, dicen. ¿Sí? ¿Has usado? Sí, dice, se conoce. Ya. Pero esas cosas almacenaban como menos del 1% de lo que podría almacenar, por ejemplo, un pendrive que tenga 32 gigas de almacenamiento. O sea, menos del 1%. Almacenaban 1.44 megas, ¿sí? Y ahora tenemos 32 gigas. O sea, nada, o sea, es como tener 20,000 veces más almacenamiento en un pendrive, si quieren, ¿no? Y obviamente aumenta la distribución de información, es más fácil distribuir, ahora distribuyen sus documentos, páginas, pueden compartirlas por correo electrónico, las pueden compartir por Facebook, las pueden compartir por WhatsApp, entonces se distribuye muy rápido ya la información a través de Internet, ¿ya? Y además el conocimiento de hacer algunas cosas, ¿sí? También se distribuye muy rápidamente, ¿ya? Entonces la Internet ha afectado en ese sentido, ¿ya? ¿Qué otras cosas? Nos puede reducir los costos de transacción y de agenciación, ¿sí? Que tienen las empresas, ¿no? Entonces, costos de transacción, básicamente era costo de participar en el mercado. Puedo lanzar
una publicidad por Facebook y les llega, pero inmediatamente a personas, y lo interesante es que es mucho más efectivo porque el Facebook les pregunta a qué tipo de personas, con qué gustos, y les va a mandar directamente a esas personas, y es más probable que esas personas puedan adquirir su producto o su servicio, ¿no? Y obviamente con los costos de agenciación se pueden manejar más empleados, se pueden trabajar de manera internacional y todo eso, ¿no? Entonces, la Internet nos puede reducir eso. ¿Cómo se diseñan? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para el diseño de sistemas de información? ¿Sí? Ustedes no van a diseñar el sistema de información, o sea, sí lo van a diseñar, perdón, pero no lo van a programar, ¿sí? Pero ustedes están estudiando financiera, ustedes van a ver el manejo financiero de la empresa, entonces ustedes tienen que decir a los programadores cómo tiene que funcionar cada cosa. Yo quiero poner aquí un numerito, acá otro numerito, se tiene que multiplicar, sumar, restar, dividir, elevar al cuadrado, sacar una función, no sé qué, y el resultado tiene que ser este. Entonces, eso tiene que hacer, o sea, el programador tiene que hacer que eso suceda, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas tienen que tener en cuenta ustedes para el diseño de sistemas de información? Básicamente, tienen que ver en qué entorno van a trabajar, ¿sí? Con quiénes se tienen que comunicar el sistema, ¿sí? Qué información tiene que tener, información, texto, gráfico, sonido, no sé, un montón de cosas, ¿no? Después, obviamente, tienen que tener claro la estructura de la organización, ¿sí? ¿Cuál es la jerarquía, no? Porque el gerente general seguramente va a utilizar el sistema, pero no va a utilizar el mismo sistema que utilice el señor de cajas, ¿no? Él no va a registrar el ingreso, cobro de cheques, o recepción de dinero, o retiros de dinero, él no va a hacer, ¿sí? Eso directamente lo hacen los de cajas, y los de cajas tampoco van a utilizar el sistema del gerente o de otras áreas, ¿no? También se tiene que ver la especialización. Los sistemas van a ser diferentes para la parte de recursos humanos, ¿sí? Tienen que manejar ciertas cosas. Para la parte de marketing también tienen que manejar otras cosas. Para la parte de finanzas, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las rutinas y cuáles son los procesos de negocio? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que hacer para lograr algo? Entonces, todas estas cosas van a también afectar a el diseño de nuestro sistema de información. Otras cosas que también afectan, esto está un poquito mal traducido, ¿sí? Debería ser la cultura y la política que se tiene dentro de la organización, ¿sí? También el tipo de organización y su estilo de liderazgo, ¿ya? El tipo de organización va a ser si es una ONG, es una empresa de servicios, una empresa de productos, una empresa industrial. Cada una tiene sus características propias, sus formas de trabajo, etcétera, etcétera, y hay cosas, datos que se manejan en unas y en otras no. Entonces, eso también afecta. También el sistema de información va a ser afectado por los grupos de interés afectados por el sistema, ¿sí? En general, los trabajadores, o sea, los trabajadores van a querer que sean cosas más fáciles, más simples, ¿no? Que no sean tan difíciles de aprender o de hacer las cosas, pero también tiene que ver los gerentes o los clientes o incluso los dueños, ¿no? Que son los que van a utilizar el sistema o van a tener interacción con el sistema. Y otra cosa, obviamente, los tipos de tareas, decisiones y procesos de negocios que el sistema que vamos a crear, ¿sí? Va a ayudar a trabajar, ¿no? Entonces, estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta para crear un sistema de información. Ya, ustedes me habían hecho una tareita hace 2 clases atrás, ¿no? De estrategia y 2 herramientas de análisis estratégico, que eran las fuerzas competitivas de Porter, una de las herramientas, y la otra era ¿cuál? ¿Se acuerdan? Cadena de valor. Cadena de valor. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso, pero la clase la terminaremos acá porque me voy a quedar a medias, ¿sí? Normalmente es muy probable que me quede toda una clase discutiendo. Por favor,
revisen lo que han hecho, porque el viernes vamos a discutir más que les dé clases de, sobre estas herramientas, ¿no? Solamente voy a relacionar lo que ustedes han investigado con los sistemas de información, ¿ya? Entonces, hasta aquí es la clase de hoy, ¿ya? Y los veo el viernes. Hasta el viernes, licenciado, cuídese. Chao, chao, gracias, tú también. Buenas noches, Lice. Buenas Gracias. noches. Chao, chao. Lice, Chao, chao. Lice, buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Lice, una consultita, por favor. Sí, claro. Claro, estamos haciendo cada clase lo que esté, claro, cada clase siempre estoy, pero simplemente que el link del WordPress no lo puedes habilitar para mandar, el link. ¿De qué? Porfa. El link, es que tengo ya, cada clase estoy anotándome todo lo que estamos avanzando del WordPress, simplemente que no he podido mandar ese día a tiempos del WordPress el link más claro para mandar, ¿no? Ya les voy a habilitar. Hazme recuerdo el viernes antes de la clase. Antes, por favor, les voy a habilitar para que la estén subiendo. Ya, Lice. Y ya, eso es. Ya, listo. Gracias, Lice. De nada. Oh, hay varios que no han subido, ¿ah? Sí, Lice, por eso. Ahorita no se puede, ¿no? Ahorita no, pero lo que pueden estar subiendo es sus tareas que deberían estar funcionando desde hace una semana y media, digamos, ¿no? Ah, claro, en WordPress estamos anotando, simplemente que el link no les puede subir, ¿no? Eso nomás es. Ya, les abro para la siguiente clase, pero me dicen antes de comenzar la clase, ¿ok? Ya, está bien, licenciada, muchas gracias. Listo, de nada. Licenciado, perdón, una pregunta. Sí. En el WordPress, ¿exclusivamente solamente tenemos que hacer de su materia o también podemos añadir otros documentos de otras materias? Yo voy a revisar lo de mi materia. Si a ustedes les sirve crear esas cosas de otras materias, para ustedes está perfecto. O sea, pero pongan, o sea, se puede dividir, digamos. Yo solamente voy a ver la parte de sistemas de información. Si tienen otras materias como contabilidad, cálculo, lo que sea, pueden crear su propia área en el mismo WordPress y pueden utilizar como cuaderno de apuntes y para revisar cosas más adelante, ¿no? Entonces pueden hacerlo. Pero yo solamente voy a revisar la parte de sistemas de información. ¿Y sí o sí tiene que ser los apuntes de la clase anterior, de una clase anterior? ¿O puede ser algún otro apunte que yo quiera colocar de la materia? También pueden poner cosas, no me hago lío. Ya, gracias, licenciado. Listo, pero sí tienen que ver una por clase, ¿no? Y las fechas específicas. Sí, listo. Listo. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Sí. Quería ver si puede subir las clases de la anterior semana. Es que justo cuando estábamos viendo los códigos SIS y los nombres para ver la nota del examen, no pude ver bien porque se veía borroso y quería ver mi nota o si las pueden publicar en la plataforma. Ya les voy a publicar, son un montón, como les digo, son como 270 estudiantes o más, creo. Y me está costando varios días, pero para el fin de semana va a estar. Les voy a subir los videos también normalmente el fin de semana porque hago todo el sábado, digamos, ¿no? Les subo de toda la semana el sábado. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ok, de nada.